En este podcast me he puesto en Ciudad Universitaria con un cartel y me he sentado con 3 estudiantes para hacerles preguntas acerca de la ira. Primero de todo, muchas gracias por participar. Muchas gracias a ti también por dejarme estar aquí. La primera pregunta que te voy a hacer es para que te presentes un poco, para que digas tu nombre, tu edad, qué haces con tu tiempo. Bueno, pues soy Carlos, tengo 20 años, estudio ingeniería naval aquí y bueno, me gusta mucho el deporte, el fútbol, como puedes ver, soy del Athletic y pues nada, un poquito más. Vale. Simplemente eso y mi tiempo libre pues estudiar y hacer deporte. Vale. Pues las preguntas ahora son un poco de introducción del tema de la ira, ¿vale? La primera pregunta que te voy a hacer es para que tú definas cómo sientes tú la emoción de la ira y para ti qué es, bueno, entiendo que para todo el mundo es una definición parecida, pero para ti qué es la ira. Bueno, la ira supongo que es como un enfado un poco irracional, ¿no? De decir, no consigo hacer esto o esto no está saliendo bien y me enfado así simplemente y en lugar de intentar hacer las cosas. Yo la verdad es que no suelo tener mucha ira, intento no enfadarme por casi nada. Soy bastante tranquilo en ese sentido. Vale. ¿Y ha habido algún momento en el que, pues por lo contrario, en vez de lo que suele ser, o sea, lo que has dicho que, bueno, has dicho que sueles no enfadarte, pero ¿ha habido algún momento en el que te hayas enfadado y hayas cometido alguna acción de la que te hayas arrepentido? Pues no recuerdo así ahora ninguna, pero sí que yo me acuerdo de pequeño que sí que me solía enfadar mucho cuando se me caían cosas rollo de la mesa, tipo un lápiz que se resbalaba o algo, y como que me enfadaba y le daba un golpe al lápiz y como que ahora lo pienso y digo, qué poco sentido tenía eso, ¿no? De decir, joder, si es que el lápiz no está haciendo nada, es simplemente que se me ha caído de la mesa. No está haciendo nada por joderme el lápiz ni nada. Simplemente pues eso, que sería más inmaduro, supongo. O sea, que sí que era... Bueno, claro, ahí lo ves muy claro que la ira es como algo súper irracional desde tu punto de vista, ¿no? Has dicho que la ira es algo irracional y creo que es... O sea, los filósofos antiguos decían que la ira es algo que carece completamente de lógica, por lo menos los filósofos estoicos. Si puedes profundizar un poco más acerca de eso, ¿de qué piensas sobre eso? Bueno, pues yo creo que sí los estoicos la verdad es que tenían bastante razón, ¿no? Porque como lo que yo digo, eso de que es bastante racional porque muchas veces nos enfadamos por cosas que digamos que no tienen remedio o si tienen un remedio es un remedio muy fácil, ¿no? Como el ejemplo que te he puesto antes de la vida, simplemente volver a cogerlo y ponerlo o a lo mejor por tonterías de que oye, que no has hecho esto y simplemente hablándolo pues se solucionaría en lugar de enfadarse y montarse el pollón. Lo único que hacemos es que se enfaden más los demás. Por eso como que es muy racional, muy lógico eso de la ira y ponerse a gritar y todo. No sé, yo lo veo un poco así. Cuando alguien se enfada mucho contigo o tú te enfadas mucho con alguien, ¿te es fácil perdonarles? Pues no mucho, la verdad. Yo cuando me enfado de verdad sí que suelo pensar que es porque tengo un buen motivo y, y pocas veces me ha pasado, pero sí que no... Esas personas como que luego no vuelven a estar en mi vida. Yo sí, o sea, porque suele ser algo gordo y dices, oye, joder, yo una persona que se comporta así, o a lo mejor no es algo gordo, pero sí que ha hecho varias de estas. Y al final dices, oye, pues mejor que no y, y se acabó. O si alguna vez una persona pues se enfada mucho conmigo, pues sí que intento eso, ver qué es lo que he hecho mal y pues intentar eso, que se solucionen las cosas y no sé, O sea, intenta rectificar un poco. sí, intento rectificar. Vale. Y si tú intentas rectificar, ¿por qué no perdonas tanto a los demás? Pues no lo sé, la verdad. Yo supongo que veo que la gente tiene más maldad, a lo mejor. A lo mejor yo tampoco intento rectificar tanto. Pero bueno, también depende de la persona, ¿no? Supongo. Si lo ha hecho muchas veces, pues lo que te digo, bueno, esta persona, aunque pida perdón o intente rectificar un poco, veo que no va a ser así. Vale. O sea que, por así decirlo más o menos, hemos dicho que a veces suele ser el caso que la ira es algo irracional y que carece de lógica, Sí, pero cuando sí te enfadas de verdad, sí que intentas como darle ese sentido, como que crees que sí que es algo racional, claro. por lo que te estás enfadando. Claro, sí, si me enfado por algo, yo digo, joder, pues claro, como que tiene algo de sentido. Que a lo mejor luego lo piensas en frío y dices, oye, no tenía sentido esto, ¿no? Me he enfadado por la cara, ¿no? Pero no sé, la gente sí que suele buscarle un sentido a por qué se enfadan y eso. Aunque sea una mínima tontería,
¿no? Pues le intentas buscar el sentido, creo yo. Vale. ¿Y no crees que está mal justificado? O sea, que Sí, efectivamente carece de lógica. Sí, está mal justificado, carece de lógica, pero claro, como que para ti mismo buscas ese sentido para no sentirte mal de, oye, me he enfadado aquí por nada. ¿Y por qué no les perdonas entonces? Pues no sé, supongo que porque para mí sí tendrá sentido. Ya. También como que se entiende que para lidiar con la ira, normalmente lo mejor es dejar que pase un tiempo y pensarlo más profundamente, entonces creo que también eso ayuda. Y Sí, la verdad es que cuando pasa tiempo como que se ven las cosas más de lejos, con más perspectiva y se entiende mejor a veces la situación. y entonces, ¿te has arrepentido alguna vez? Eso en plan, seriamente, Pues supongo que sí, alguna vez me habré arrepentido. Ahora, por ejemplo, estoy enfadado con un amigo, porque se ha pasado una movida hace poco, y pues como que todavía no lo hemos hablado, pero supongo que a lo mejor dentro de un mes o así, pues nos volveremos a juntar en un cumpleaños o lo que sea, y lo acabaremos arreglando, pero ya, de momento pues está así la cosa tensa. Vale. ¿Tú piensas que la ira es una emoción que puede ser de utilidad en algún momento o que es completamente destructivo? Hombre, supongo que en algún momento que necesites hacer algo destructivo puede ser útil o que te tengas que un poco que imponer, ¿no? Para que no te falten al respeto o algo, porque si eres muy tranquilo, que te dejan que te hagan también lo que quieras, hay veces que tienes que sacar un poco como de ira, de decir, oye, que yo estoy aquí, enfadarte un poco, pegar un par de gritos y, y que se te respete un poco. Supongo que no está bien usado como a gran escala, pero sí que en pequeñas dosis a lo mejor puede ser un poco útil. Puede ser un poco útil. Vale, no. Bueno, son dos preguntas, pero ¿tú crees que la ira, antes de que ocurra, puedes anticiparte a ella y prepararte emocionalmente para no enfadarte tanto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, si sí te acabas enfadando, ¿crees que puedes aprender mucho de ella o no? Si me las puedes responder las dos por separado. A ver, supongo que sí, como que te puedes anticipar un poco. Hay veces que no, que te viene así de improviso, pero supongo que sí te puedes anticipar un poco y pensarlo antes de enfadarte. Y cuando pues lo enfrentas con esa persona, pues simplemente un poco más relajado. Normalmente, claro, si te pilla así en el mismo día o en las mismas horas, pues quizás te enfades más. Por eso muchas veces es mejor como ir más relajado, más con tiempo, con más perspectiva. Y bueno, pues si te llegas a enfadar, pues supongo que eso, que sí que... Ay, no sé. No, sí se puede aprender de ello. Hombre, pues sí se puede... Hombre, supongo que puedes aprender un poco, ¿no? Porque hay veces que te enfadas por cosas que de los demás, entonces a lo mejor dices, pues esta persona no... Como que no me tiene en cuenta, ¿no? Y no me tiene tan en cuenta. Entonces dices, pues me puedo enfadar con ella, aprendo de esa situación, pero aprender de la ira como tal, de lo que he hecho que está mal, yo creo que no puedes aprender mucho de lo que has hecho cuando estás enfadado. ¿A qué te refieres con eso? De que tú muchas veces te enfadas y actúas de manera irracional y simplemente te ves como un loco. Entonces dices, joder, de esa situación como que no puedo aprender mucho, porque digo, he quedado pues, como un loco, un poco... Pero ¿por qué no puedes aprender de ello? Puedes no aprender... Hombre, puedes aprender a decir, vale, Que no esto, ocurra más. claro, que no ocurra más, pero claro, que me veo así, que digo, joder, me está mirando la gente mal, a lo mejor un amigo mío que dice, este tío que está haciendo, o cosas así, la gente que te ve por la calle dice, pero ¿por qué estará tan enfadado? O sea, no... Que va a matar a su madre, a matar a su perro, no... ¿Tú crees que cuando te envuelve la emoción de la ira, tienes tú el control o te controla ella completamente a ti? Te controla ella completamente. Tú, cuando te pones eso a dar gritos y tal, como que hasta que no ves así un poco y dices, uy, va, ¿qué estoy haciendo? Literalmente o sea, te está controlando ella, no sabes ni qué estás haciendo, empiezas a mover los brazos, a pegar gritos que ni te entiende, entonces te controla completamente. Eso puede ser muy peligroso. Sí, puede ser muy peligroso. Y de esto es lo típico de que te enfadas cuando un videojuego y le metes un puñetazo a la pared o la tele. Seguro que has visto alguno de estos que dice, me he cargado la pared y tiene un agujero de pegarle un puñetazo. No me ha pasado, pero sí que he visto alguno de estos, algún amigo mío. Y cuando tú estás enfadado, aparte de que hemos mencionado que creo que lo mejor o una de las mejores cosas que puedes hacer es darte tiempo y tratar de entender y tener perspectiva de por qué te has enfadado, ¿qué otras técnicas o qué otras cosas haces para calmarte? Hombre, pues yo creo que simplemente hablarlo con alguien más parcial.
y ver la situación un poco más frío para calmarme. Y pues sobre todo es el tiempo, porque cuando te pillan muy cerca, ahí está todo perdido, porque no lo piensas, no lo ves con perspectiva de decir, joder, si no ha pasado nada realmente, y incluso te puedes llegar a enfadar más. Entonces yo, pues eso, verlo más tranquilamente y sobre todo tiempo. Vale. O sea, cuando has dicho que puedes consultarlo con el tercero, es como, en vez de que tú seas el tercero más adelante en el tiempo, que lo ve con perspectiva, Claro, esa tercera persona es la que te da ya directamente la perspectiva de la situación. claro, una persona que no, como que no le beneficie ni decirte ni bien ni mal, Que es imparcial. que sea imparcial completamente y que diga, oye, pues mira, realmente esta es la situación, no ha pasado gran cosa, o sea, no te tienes por qué enfadar tanto. O sea, esta sería la última pregunta. Y generalmente hemos dicho que la ira tiende a dar efectos negativos, tienden a ocurrir cosas negativas a raíz de ella. Y que es algo pues que generalmente tiende a ser peligroso, que tiende a hacer daño, etcétera, etcétera. Pero tú, curiosamente, al principio de todo has dicho que te cuesta perdonar, que te cuesta... Sí, te cuesta verlo como de una forma más racional en vez de enfadarte tanto. ¿No crees que podrías tú, o sea, esto ya es como una reflexión última personal, ¿qué cosas tú crees que podrías hacer para que no ocurriese eso más y a ver si la gente lo puede aplicar? hombre, a mí es que me ha pasado en casos puntuales, de verdad, no es que diga yo que cada semana o cada vez no perdone a alguien y le eche de mi vida, pero yo creo hombre, que es más simplemente reflexionar, verlo con perspectiva, darte tiempo, decirle a la otra persona también, oye, no hace falta que lo perdonemos ahora mismo, simplemente pues darnos un tiempo, pensar las cosas, disculparse, porque también tiene que ser de un mutuo acuerdo, porque si el otro tampoco quiere, si es un cabezón y se quiere enfadar también, pues no tienen nada que hacer. Ya. Pero pues simplemente eso, ¿no? Yo creo que darse un poco de tiempo, calmarse, simplemente hacer un poco tu vida, reflexionar, tampoco estar siempre pensando en esas cosas y pues sobre todo pues, hablarlo con alguien también parcial que te pueda decir, oye, pues tampoco ha sido para tanto, no le digas solamente tu versión, lo que has hecho a la otra persona mal. Y nada, simplemente eso. Sobre todo, tiempo, yo creo. Vale. O sea, y cuando te refieres a tiempo, o sea, por ya finalizar un poco, ¿te refieres a justo en el momento en el que te ha ocurrido esa cosa negativa o que tú percibes como negativa o como una ofensa? ¿O tiempo de una vez te has enfadado ya dejar que pase aquí? Yo creo que es más una vez te hayas enfadado, porque normalmente según te pasa esa cosa negativa, si simplemente como que dejas de hablar a esa persona y le das un tiempo, la otra persona dice, pues a este no le ha molestado o ni siquiera lo ha tenido en cuenta, porque a lo mejor no piensa que haya hecho nada que te haya molestado. Entonces sí que hay que confrontar la situación, pero y a lo mejor hay que enfadarse un poco, pero luego sí que lo mejor es darse un poco de tiempo. A veces no hace falta tanto tiempo porque lo ves que es una tontería, pero sí que si te cuesta sobre todo eso, pues darte un poco de tiempo. Yo en lo personal, por ejemplo, con mi hermana antes nos enfadábamos muchísimo y a veces pues estábamos una semana sin hablar y luego pues estábamos un mes sin trabajar todos los días y vamos, como uña y carne. Entonces, eso, tiempo y hay veces que ni siquiera hace falta hablar las cosas como en el caso con mi hermana. Es curioso porque, bueno, uno de los consejos de los estoicos es en vez de enfadarte y reaccionar directamente, decir que estás enfadado, pero decir, oye, estoy enfadado, pero creo que si me doy un poco de tiempo y lo analizo, a lo mejor te puedo responder de otra manera para no directamente como sea un ataque y una defensa, ¿sabes? Sí, bueno, es un bastante buen consejo de los estoicos. Vale. Bueno, pues ya está. Muchas gracias por participar. Y hasta gracias. Muchas gracias. Primero de todo, muchas gracias por participar. Nada. La primera pregunta que te voy a hacer es para que te presentes un poco, para que digas tu nombre, tu edad, qué haces, cuánto tiempo. Bueno, yo me llamo Sabela, tengo 20 años y pues estudio Sociología y Relaciones Internacionales en la Complu y yo qué sé, pues en mi tiempo libre pues toco el piano, me gusta mucho y eso en general, yo qué sé, me gusta mucho mi carrera también, por ejemplo, y pues eso, también vida social que a veces toca. Vale. Las preguntas de esta segunda sección, que eres la segunda invitada en este caso, son como de la ira, pero más relacionadas con la sociedad. ¿Cola? Con la sociedad.
Vale. O sea, más en grupo. La primera pregunta es si tú crees que la ira, o sea, se ve... Digo, ¿verdad? Si tú crees que la sociedad te permite... Sí, bueno, como que reprime más la ira o es más... te la puedes expresar de manera más libre. Pues creo que se da de dos formas distintas. Yo creo que la ira individual, por una parte, sí que en muchos casos se ve reprimida por la sociedad, sí que es muy difícil y creo que se ve, pues, de tú llegas enfadada a una amiga tuya y lo que te dices es tranquilízate, ¿sabes? Como que eso está muy bien, es una forma de apoyo, pero también es una represión de la ira. Pero luego, por ejemplo, también creo que hay muchas formas sociales, colectivas, que en realidad se basan un poco en reforzar esa ira. Una manifestación como que muchas veces tiene como esa intención de expresar una ira colectiva. Y al final es un poco esa ira la que lleva a conseguir muchas cosas. Entonces, pues eso, creo que es como un poco doble, que se ve bien pero mal, se ve como algo normal pero algo que hay que censurar, como sí, ok, yo entiendo que estés enfadado, pero contrólate. Entonces eso, creo que tiene esa doble... Vale. Justo, esta segunda pregunta va muy relacionada con lo que has dicho y es que si tú crees que las protestas y este tipo de cosas son como una representación de la ira y qué suponen. Bueno, yo creo, para mí las protestas son como una forma de canalización de la ira, pero a la vez una forma de aumento de esa ira. Como que al final tú, si, por poner un ejemplo, la manifestación de vivienda de que hubo, fue el 13 de noviembre, creo, bueno, de octubre, creo que mucha gente fue a esa manifestación porque está enfadada, porque tiene una base de esto me molesta, esto me enfada, y bueno, y también una parte evidentemente de esto está mal, esto hay que arreglarlo, pero como que lo que moviliza muchas veces es más la ira que la parte racional, por eso hablo de la ira y porque es el tema. Creo que mucha gente va movida por una ira, pero una vez que se ve reforzada, como en su discurso también refuerza esa ira, y lo digo como algo que realmente creo que es positivo, como que creo que es una ira que te lleva a partes, te lleva a protesta, te da fuerza para seguir reclamando más cosas, y yo siempre veo la ira cuando, bueno, con límites, pero como algo positivo. Pero sí, creo que es doble, de nuevo, es doble, es como que se retroalimentan, como que tú traes tu ira y la amplias. No sé si va por ahí la pregunta. No, sí, Vale. o sea, está muy bien. ¿Tú crees que la ira en conjunto, o sea, la ira, o sea, por así decirlo, en grupos sociales, se debería de manejar de manera más racional o más irracional y sin ningún tipo de lógica, por así decirlo? Si tú crees que la ira colectiva se debería de manejar de una manera más racional o más irracional y lógica, por así decirlo. Vale, sí. Eso, creo que la ira es algo que es realmente inevitable, que no tiene por qué ser mala mientras se gestione bien, y creo que ese gestionarlo bien no tiene que ir necesariamente acompañado de un raciocinio absoluto. Sí que es cierto que la ira sola no lleva a ninguna parte, porque si esa ira no se planifica, se acaba descargando en lugares que no la merecen. Y eso es tanto a nivel de un movimiento social, atacar lo que no tienes que atacar, como a nivel personal, estar enfadado y echárselo en cara a tu hermana. Como que sí que es cierto que es peligroso y sí que no puedo ir nunca sola, pero creo que, de nuevo, ocultar esa ira, intentar eliminarla, es algo que es que le quita cualquier emocionalidad, cualquier tipo de poder a un vínculo, o sea, a un movimiento colectivo, que creo que es algo que une mucho a las personas de ese movimiento, es algo que, yo qué sé, por poner un ejemplo, perdón, yo estuve en la acampada por Palestina y a mí una de las cosas que más me hacía sentirme arraigada al movimiento era ver que compartíamos frustraciones, que se daban en forma de ira, en forma de tristeza, en forma de muchas emocionalidades, pero al final creo que esas emocionalidades son las que mantienen al movimiento vivo, y entonces creo que intentar gestionar un movimiento desde la anulación de cualquier sentimiento, sea la ira, sea la tristeza, sea el que sea, o sea la ilusión, es algo que te va a hacer fracasar. Entonces creo que sí que hay que gestionarla con cuidado, pero no se debe anular. ¿Tú crees que las redes sociales ayudan a gestionar la ira colectiva de una forma específica? Y también, es otra pregunta paralela a ella, ¿o crees que puedes gestionar esa ira de manera individual a través de las redes sociales y de una forma más sana? Pues no sé, para mí las redes sociales tienen un
matiz que es muy peligroso, que es que no hay presencialidad. Y creo que cuando no hay presencialidad, ver las cosas en colectivo es algo muy engañoso, porque tú al final, por mucho que sí estás comunicándote desde un espacio de individualidad. Entonces no hay ese contagio, no hay ese compartir los sentimientos de la misma forma que se puede dar si ahora tú y yo estamos enfadados y como que estamos movidos por lo mismo o lo que sea. Creo que ahí hay como un corte que es importante tener en cuenta. Entonces, partiendo de esa base, creo que las redes sociales sí que ayudan pueden ser una vía de expresión de la ira, etc., pero que también creo que pueden ser una vía de manipulación, no manipulación con intenciones, sino de confusión, de yo expreso esto, me retroalimento, y no sé cómo expresarlo, me parece muy peligroso ese hacerlo desde la soledad, pero a la vez tengo un sentimiento de colectividad, pero esa colectividad es algo súper abstracto, a lo que no me puedo remitir de ninguna forma. También hay muchísima desinformación, que es lo que siempre se dice, pero como que sí que es cierto que al final tú reaccionas a lo que te llega, y lo que te llega muchas veces es contenido totalmente con una intención reaccionaria, creada con intención de provocar esa ira que se está provocando, pero que al final es algo que se descontrola un montón. Y es lo mismo que decía antes, si hay que controlar la ira para que no se vaya a de repente llevarla tú a tu hermana, pues lo mismo. Creo que ese control se tiene que dar también en redes sociales, pero con un mayor cuidado, porque el sentimiento de impunidad siempre es mayor en una red social. Y no sé si me he expresado bien. O sea, yo lo que he entendido es que como que la diferencia fundamental es la anonimidad al final. Sí, justo. Entonces, cuando tú estás en un colectivo y te enfadas con ese colectivo, pero de manera presencial, sí que está bien canalizada, porque sí que eres realmente parte de ese grupo. En cambio, cuando perteneces a ese grupo abstracto en las redes sociales, que ni siquiera conoces a las personas, es como más distinto. Sí, es un poco eso. Y también eso, la impunidad para mí es clave, que igual no lo he expresado bien, pero es que es... O sea, es como también cuando yo digo algo en persona, lo digo no solo sabiendo que se me va a asociar a mí, sino sabiendo que tiene consecuencias. Aunque no sea te llevan a la Audiencia Nacional, pero tiene consecuencias. Y creo que en redes sociales eso está mucho más diluido y es peligroso. Yeah. Y sobre todo porque creo que muchas veces también se sustituye un discurso por otro. Y es como, vale, este discurso viene de la ira, pero tampoco hay un discurso por debajo racional que lo sustituya. Es un poco lo que se dice, pues, los inmigrantes te vienen a atracar y te roban el trabajo, tal, no sé qué. Vale, ok, estás diciendo esto, ¿en qué lo sustentas? Y no encuentras esa base, porque muchas veces no la tiene, o porque no se expresa, y al final, pues, te acaba... Bueno, tampoco era para meterse en el tema de política. Perdón. Bueno, no pasa nada. O sea, ¿tú crees que al tener esa anonimidad y no atenuarte tanto las consecuencias que van a ocurrir a la hora de expresar esa ira a través de las redes sociales, crees que es más positiva o más negativa? O sea, hemos dicho que es más negativa, pero ¿por qué? La anonimidad. Si no, o sea, ese aspecto de anonimidad que te deja, que no te deja, o sea, que no te atenúa las consecuencias, como, no sé si me explico. Sí, o sea, si la anonimidad crees que es positiva o negativa y la falta de consecuencias. Claro, en ese aspecto de expresar la ira. A ver, pues creo que en una base, como viéndolo desde el propio ser humano, libertad de expresión y tal, creo que podría ser positiva a nivel abstracto, porque al final es una forma de un poco liberarte de cualquier que pueden pensar, soy anónimo, voy a decir lo que quiera. Te quitas las restricciones de lo que estás diciendo y lo puedes cagar más o menos, pero tú estás diciendo lo que piensas realmente. ¿Qué pasa? Esto no se da en un contexto abstracto, se da en una sociedad, en una red social, se da un discurso que va a leer la gente. Entonces creo que se abre una vía de daños muy grande que no justifica mucho ese posible beneficio que obtendrías de una libertad absoluta. Como que creo que los daños en este caso son mayores y que
que no sé si merece la pena. Es muy discutible, pero yo ahora mismo estoy en el no merece la pena. O sea, los filósofos antiguos, ¿vale? Decían más que la ira no está justificada en ninguna situación, ya sea de manera individual o social. ¿Tú crees que es todo lo contrario? Que no está justificada la ira. En prácticamente ninguna situación deberías de expresarse de esa... A ver, para empezar yo creo que hay que diferenciar el sentimiento de la ira y lo que se hace con él. Me refiero, el sentimiento de la ira es algo neutro. No puedes asignarle una moralidad a un sentimiento, porque al final eso es algo que lo único que hace es generar culpabilidad y no generar soluciones. Porque yo estoy enfadada. Ok, ¿qué hago? Pues es más, o sea, es que no puedo hacer nada, simplemente me he enfadado. Ahora, lo que haga con la ira, pues obviamente hay cosas que están justificadas y cosas que no. Yo creo que se puede dar una explicación, o sea, la ira ofrece una explicación que no siempre una justificación, y esa explicación te puede servir o no. Quiero decir, si yo ahora estoy enfadada y le pego una patada a una papelera y la rompo, pues te lo puedo explicar. Y a ti te parece... Bueno, no. De hecho, no tengo ni idea. Vale, voy a volver a empezar esta respuesta. Porque no lo tengo muy claro. A ver, podemos seguir por donde ibas, donde sabían. Sí, o sea, vale, para mí lo básico es eso, que creo que los sentimientos son cosas neutras que no puedes juzgar. O sea, puedes juzgarlo, pero no te va a llevar a nada, a la culpa y ya está. Y al final, pues, somos humanos que sienten ira, que sienten felicidad y que sienten tristeza, y no lo vas a cambiar. Ahora, lo que se haga con esa ira sí que creo que puede ser alterado. Creo que hay que ser conscientes de que la ira no genera impunidad, que tú ahora mismo estés enfadado con una persona no justifica que cojas un cuchillo y le cortes el brazo, pero pues es eso, sí que puedes ofrecer explicaciones y puedes ofrecer justificaciones que tú tomas o no, y depende del grado las puedes validar más o menos, pero no sé, volviendo un poco a lo que decías de que los filósofos antiguos no consideran que sea válida en ningún aspecto. Bueno, que no es justificable. Bueno, eso que no es justificable. Yo creo que sí que puede llegar a serlo. Dentro de unos límites morales que no se van a ampliar necesariamente por esa ira, pero que sí que la hacen más entendible y sí que al final hacen las acciones humanas. Pero, o sea, sí que es verdad que te hacen entenderlo más, por así decirlo. O sea, al final, si tú explicas de dónde viene esa ira, puedes tratar de justificarlo, pero al final, ¿tú crees que esa justificación a veces es válida, a veces no es válida, dependiendo de la perspectiva de la persona, ¿no? Eso es lo que... Pues no lo sé, no lo tengo muy claro. Es que me parece un poco peligroso hacer el discurso de depende de la perspectiva de una persona, porque creo que hay cosas con las que hay que tener cuidado, y que tú ahora personalmente justifiques X cosa no la hace más válida, y no puedes sustentarte en eso para justificar comportamientos, pero a la vez sí que entiendo que la ira es algo más subjetivo y algo más complicado de entender, y que para lo que no puedes poner un límite universal de esto es aquí y ya está, porque hay reacciones, hay circunstancias, hay traumas, hay de todo que al final no podemos llegar a entender todos, y nos alteran la forma de actuar. Y pues claro que es distinto que yo reaccione violentamente siendo alguien a quien cierta cosa le ha marcado en su vida, que yo reaccione violentamente porque a mí me ha dado la gana y porque soy una persona violenta, por ejemplo. ¿Tú crees que la cultura o el país en el que hayas nacido influye en cómo expresas y canalizas la ira? Sí, totalmente. Sí. O sea, ya solo el nivel de censura al que se enfrenta uno cuando expresa ira altera totalmente cómo en el futuro vas a seguir expresándola. Si yo de repente veo que, yo qué sé, que a un bebé que llora se le está constantemente, oye, para llorar, es que
pues al final voy a aprender que esa expresión no está bien. Y esa forma de entender lo que es deseable o no de expresar marca constantemente a las personas. Y ya no hay ni siquiera que irse a otras culturas distintas a la nuestra. La distinta socialización de hombres y mujeres se sustenta un poco en eso. Al final, muchas mujeres son mucho más capaces de expresar cómo se sienten porque se les ha censurado mucho menos, mientras que a los hombres se les ha dicho, no, esto no lo digas, esto te quita masculinidad, etc. Pues al final es evidente que bajo esos distintos parámetros te desarrollas distinto. Esta pregunta parece que está escrita prácticamente de antes por la respuesta que has dado, Sí, pero ¿tú crees que la ira se expresa de maneras distintas en distintos aspectos sociales dependiendo de si eres hombre o mujer? sí. O sea, sí, totalmente, es lo que acabo de decir, pero también creo que se legitima de formas distintas. O sea, al final, pues yo qué sé, un hombre que expresa ira de forma violenta físicamente, por ejemplo, es un hijo de puta. Una mujer que hace eso es como, ay, qué mona. Es como, ay, que lo intenta. Muchas veces, yo creo, por ejemplo, creo que el juicio social es doble y al final se basa un poco en ver qué capacidades o qué potencial daño podrían hacer, pero es distinto el juicio. Entonces, al final, es distinta también la imagen que se genera y la respuesta que se da a él. Y cuando tú sabes que la respuesta va a ser una o va a ser otra, pues actúas de forma distinta. Y no sé, ahora mismo no se me ocurren más ejemplos, pero sí, o sea, totalmente creo que se expresa de forma distinta, que se enseña a expresar de forma distinta, que también se valora de forma distinta y sí. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Tú crees que los distintos medios de comunicación promueven la ira o tratan de censurarla más? Creo que la ira muchas veces es muy conveniente para ciertos idearios que se quieran defender. Entonces creo que siempre se peca de defender más la ira en unos aspectos que te parecen más legítima y de no defenderla en otros que te parecen menos legítimos. Y creo que al final ahí entra la neutralidad que para mí no existe en los medios de comunicación y creo que precisamente de la ira que defiendas o la ira que no defiendas depende un poco de esa ausencia de neutralidad, de lo que defienda más un periódico u otro. Creo que va a acabar, ¿cómo decirlo? O sea, que un periódico que defiende X cosa va a acabar justificando la ira de estas personas. Y un periódico que defiende X cosa va a acabar pues no justificando esta ira diciendo es que estos locos, es que esto de tal, no sé qué. Sí, pero al final también es ira. ¿El qué? O sea, no justificar la ira de esas personas que están... Sí, pero contra la ira se usa la herramienta de la racionalización muchas veces. Entonces, creo que no, o sea, creo que no son como fenómenos separados, sino que van juntos, pero sí que cuando se expresa ira de una forma, por otras partes se intenta atacar esa ira con Más ira. con datos. No, muchas veces sí, pero creo que muchas otras veces no. O sea, como que creo que una forma de argumentación que se usa mucho ahora es, pues, tú estás enfadado, pues yo te respondo con racionalidad. Y que no tiene por qué ser negativo, pero eso. Bueno, que me he ido un poco de la pregunta. Pero... Sí, bueno. No, pero me parece muy curioso porque, o sea, yo opinaría todo lo contrario. De hecho, o sea, en el sentido de que creo que sí que en general todos los medios de comunicación te hacen infundir más la ira y te hacen expresarte de manera más iracunda. En prácticamente todos los casos. Y da igual de qué tipo de periódico leas o qué tipo de tal. Sí, o sea, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que todos expresan la ira, pero porque al final la ira es eso, consecuencia inevitable. O sea, Claro. tú ves los datos más objetivos del mundo, pero esos datos van a generarte algo. Y ese algo puede ser ira, puede ser cualquier emoción, pero te van a generar cosas y al final, pues es eso. Igual no se hace de forma consciente desde el periodista X que está escribiendo la noticia X, pero está generando esto. Pues yo, por lo contrario, creo que el periodista lo hace aposta. O sea, creo que busca, como has dicho antes, lo has mencionado brevemente, pero esa reacción. Y esa reacción es lo que te va a generar más que esa noticia o ese medio de comunicación vaya creciendo. Entonces creo que
la ira lo que hace es, o sea, busca más y más y más y más. ¿Sabes? Puede ser, lo comparto, pero también creo que depende un poco del grado de sensacionalismo por el que se mueva cada medio de comunicación y cada persona en concreto. O sea, creo que es eso, puede haber intencionalidad, pero creo que aunque no la hubiera, funciona de la misma forma. También. Como una última pregunta, ¿cómo crees que la ira afecta a tu círculo social y al bienestar de la personal, tanto personal como al bienestar de tu círculo social y de la gente cercana? Pues a ver, yo creo que la ira mueve mucho y a mí me mueve mucho la ira y me mueve mucho la incomodidad y el ver que hay cosas que no me gustan y que las quiero cambiar, y no de una forma negativa de nuevo, pero como que sí que me dejo fiar mucho de, vale, esto me enfada, pues voy a ver por qué me enfada y voy a actuar en consecuencia. Y creo que no es algo que solo se reduce a mí, sino que mi círculo social en general está conformado con gente que siente de esa misma forma, que se fía mucho de lo que siente y se deja llevar por ello. Y en cuanto a cómo mi ira afecta al resto, ¿Puedes meterte ahí o no? Si no, no te falta. sí, no sé. Es que también creo que depende mucho de la forma en que cada persona exprese su ira. Yo no tengo una forma muy directa de expresarla, yo la siento y luego veo lo que hago con ella. Entonces, sí que creo que no es una capa tan vista de mí, pero es más de la misma forma que pues mi tristeza afecta a mis amigas porque estoy peor y estoy yo menos ausente o más ausente o más presente o necesito más apoyo, pues lo mismo con la ira. Creo que me puedo hacer tener necesidades diferentes y por lo tanto pues actuar de forma diferente con el resto. Entonces, es eso. Como que no quiero tampoco separar la ira como una emoción tan distinta al resto porque para mí van muy ligadas y son inseparables unas de las otras. Muchas gracias por participar. Que ya estaría. Igualmente a ti. Primero de todo, muchas gracias por participar. Pues nada, la primera pregunta que te voy a hacer es para que te presentes un poco, para que digas tu nombre, tu edad. Bien. Bueno, yo me llamo Óscar, tengo 17 años, estoy estudiando Bellas Artes, primero. Y bueno, mi tiempo libre, pues la verdad es que cambia cada día y cada semana. Estoy un poco ahora probando cosas nuevas, distintos tipos de arte a los que me quiero empezar a dedicar, etcétera. Y intento pasar tiempo con la familia los fines de semana cuando puedo. Y entre semana pues también quedar con amigos cuando puedo, etcétera. Sí, también algunos temas que me interesan mucho, por ejemplo, son el cine. Estoy todo el rato enchufado a series y películas. Soy más seriéfilo que cinéfilo, pero bueno, sí. Eso es otro de mis hobbies. Vale. Las preguntas de la tercera sección son de la ira, pero más preguntas más profundas, más filosóficas, por así decirlo. Vale. Entonces, la primera pregunta es si tú crees que la ira es algo, es algo humano o es un instinto más animal que tenemos dentro. Y vale, la ira como tal, yo creo que es humana. Sí es verdad que los animales pues tienen sus impulsos, pero creo que se reduce a eso. Los animales tienen impulsos de distintos tipos, sí, algunos que son más agresivos, pero la ira como tal, como concepto, me parece humana, sí. ¿Me puedes explicar un poco por qué crees que se... Sí, bueno, porque la ira creo que es algo consciente, porque es el mecanismo de defensa o la cualidad que tenemos los humanos para enfrentarnos a algunos problemas de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso creo que ese nivel de consciencia que nos permite, pues eso, pues usarla cuando queremos o cuando queremos no, depende de cada persona también, obviamente. Hay personas que la saben controlar y personas que no. Pero creo que es eso lo que lo diferencia de los instintos animales. ¿Crees que la ira puede tener como un propósito positivo para defendernos de alguna injusticia? Sí, creo que la ira es, como he dicho antes, buena o mala, depende cómo lo sepas controlar, ¿no? Pero creo que es algo muy positivo, por ejemplo, pues yo qué sé, para luchar contra injusticias. Si no tuviéramos uso de la ira, ¿qué pasaría con las manifestaciones? ¿Qué pasaría con ese tipo de cosas que necesita de un espíritu de unión, de grupo, y que en esos casos puede ser la ira uno de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, considero que es importante para ciertas cosas, para ciertas luchas, para reivindicar cosas. Creo que para eso podría ser útil. Al igual que puede ser perjudicial por completo, porque eso, la fina capa entre la lucha por un bien, ya sea propio o de una comunidad, entre la guerra sin motivos o la guerra por un exceso de ira,
y tal, pues sí, pues es bastante fina. Pero ¿no crees que hay como alguna otra manera de expresar, o sea, o sea, de tratar joder, de contrarrestar esas injusticias? O sea, ¿no hay alguna otra manera que no sea la ira? Sí. ¿No crees que es mejor? No, claro que sí. Siempre es mejor actuar de forma pacífica. Lo único es que hay unos momentos en los que ya la forma pacífica no sirve de absolutamente nada. Claro. Entonces, por eso lo que creo que la ira es importante. Sí, a ver, las manifestaciones suelen ser pacíficas, efectivamente. Pero creo que igual es uno de los... No, porque tú te atacan con alguna cosa, te sientes sientes que hay una injusticia actuando sobre ti. Entonces es esa ira que te genera porque dices, joder, esto me está doliendo, esto no es justo para mí. Entonces ese sentimiento yo creo que es parte de ira, o es la ira, vamos. Entonces ya no que la saques hacia afuera y que tu ira la uses como un instrumento para atacar a otros, sino que te sirve para darte cuenta de tus injusticias. Yo creo que sin ira no porque pasaríamos por el mundo, si no tuviéramos ira, no pasaríamos por el mundo, todo nos daría un poco igual, realmente. O no nos daría igual, pero no nos daríamos cuenta de que es una injusticia igual. ¿Piensas que la ira es una señal de fortaleza o de debilidad? Creo que la ira es una cosa más de cada persona. No creo que sea algo que claramente indique que eres una persona más fuerte o más débil. Creo que a ojos de ciertas personas o ciertos núcleos, una persona muy agresiva, igual sí que genera un poco de como superioridad o no sé, te cobardaja, no sé cuál es el término, te acobarda un poco. Pero realmente las personas que no saben controlar la ira no son muy inteligentes o siempre van a estar metiéndose en líos que igual no les conviene. Entonces, repíteme la pregunta, por favor. O sea, si piensas que es una muestra de debilidad o una muestra de fortaleza. Vale. Yo creo que está bien. Yo creo que saber controlar la ira es una muestra de fortaleza. Saber controlarla no quiere decir que tengas más o que tengas menos. ¿Tú piensas que es posible vivir sin justificar nunca la ira? Sí, o sea, no veo necesario tener que justificar la ira en todo momento. Quiero decir, a ver, es una cosa que todo el mundo compartimos. Creo que ya, o sea, se puede sobreentender por qué tiene ira una persona en cada momento, pero sí que es cierto que para ciertos conflictos es interesante que la ira sea entendida por todo el mundo. Entonces, cuando no es algo muy evidente, cuando alguien está se le da de la pinza, vamos, creo que es interesante, o sea, creo que es importante, vamos, para solucionar ese conflicto que sea entendido por todo el mundo. Entonces, sí, debería justificarse por eso, pero no en todas las acciones, no creo que... O sea, no me parece lo más relevante tener que justificarla. Tendríamos que saber de dónde viene, sobre todo, y cómo apaciguarla, pero justificarla, no sé, es como... No he mencionado mucho la segunda invitada, pero más como poder explicar la ira y no tanto justificarlo. O sea, no tanto... Sí, o sea, sí, pero sobre todo para o apaciguar ese arrebato de ira, pero eso es cuando está descontrolada. Pero, o sea, no le veo explicar la ira. Sí, bueno, saber de dónde viene. Saber de dónde viene, está bien, pero sobre todo para solucionar el problema también. Pero ya no sé si dices que de forma exterior a una persona que tiene ira en ese momento, que está sintiendo esa cosa, o tú a ti mismo. Saber de dónde viene la ira para tú saber, claro, controlarte y tal. Sí, claro. Creo que es muy importante buscar de dónde vienen tus emociones en general, no solo la ira. Pero para solucionar los problemas que tengas, no para otra cosa. Sí. O sea que explicación sí, pero justificación... Sí, explicación sí, justificación depende. Vale. Respuesta rápida, sí. ¿Puede ser la ira un acto de amor hacia algo que, pues, queremos profundamente? Puede serlo, pero no lo veo el camino bueno, la verdad. Sí, pero eso podría llamarse codicia. Un amor profundamente hacia algo que está infundido por ira o que la ira es lo que lo promueve, pues igual es rabia o codicia. Sí, codicia creo que es lo que describe mejor, porque es como que quieres algo con tanta potencia, con tanta rabia igual, que no me parece un amor bonito o puro, ¿sabes? Para lo que sea. Si puedes explicar eso más de bonito. Sí, quiero decir, a ver, yo creo que tener amor por algo y que te apasione algo, no sé, amor en qué sentido lo dices exactamente, en todos los sentidos. Sí, un poco más en general. Vale, pues
me quiero dar un poco a lo práctico, pero no sé si el amor creo que tiene que ser algo que no salga de algo impulsivo. Y la ira creo que sí, o sea, se fundamenta un poco en la impulsividad, ¿no? O es una de sus características. Entonces, el tener una pasión por algo es algo que lleva desarrollo, o tener amor por algo durante un tiempo y tal. Y creo que tiene que ser algo calmado y que vayas escalando poco a poco. No me parece que la ira sea la manera correcta de llegar a ello. Por eso me refiero con que no es un amor bonito, porque no es algo muy desarrollado. Es pues igual como un niño que quiere un caramelo y quiere un caramelo y sus padres no se lo compran, pues saca la ira para conseguirlo. Pues eso es más o menos por donde yo quiero llevar. ¿Crees que la ira siempre se puede ver dominada por la razón? Y justo ahí es cuando se saca la ira que yo llamo ira mala. O sea, la pregunta es que... sí. No, claro que no. Correctamente, cuando la ira se lleva bien es cuando es llevada por la razón. Pero cuando no, es a lo que me refiero de las guerras, etcétera. Sí, eso es. La filosofía estoica de controlar la ira en todo momento y tenerla siempre bajo control, ¿crees que es aplicable a nuestra vida moderna? Ni a la moderna ni a ninguna, no me parece correcto. O sea, creo que la ira, como ya te he dicho antes, es útil para ciertas cosas. No, pues si viviéramos sin ira, si intentáramos calmar todo el rato la ira, calmar las pasiones, como decían, o sea, no me parece justo, no me parece bien. Yo siempre cuando daba clases de filosofía y tal, me cabreaba mucho cuando pasaban estas cosas y saltaba siempre porque no me parece justo. Creo que son emociones que te viene bien sacar, que tienes que saber controlarlas, tienes que buscar el limbo. Eso es lo que yo pienso. Sí. ¿Es el perdón el antídoto más eficaz para la ira o hay alguna otra mejor forma de calmar? Creo que el perdón ayuda. Bueno, también depende del caso. Creo que el perdón ayuda, o sea, cuando tú estás... Es que, bueno, espera, déjame pensarlo mejor. No, yo creo que lo mejor para apaciguar la ira para poder apaciguar la ira correctamente, la mejor manera yo creo que es que salga de ti. Y el perdón necesita un externo. Para controlar la ira y saber, sobre todo, aprender de ello, si lo has hecho mal, si has desatado tu ira, tiene que ser algo que salga de ti. Porque es que a lo mejor en una situación a futuro no va a haber alguien que te perdone, entonces no vas a saber controlarlo. Por eso creo que la mejor manera es que salga de ti, no sé, con la calma. Con la calma me parece mejor que el perdón. La calma, o sea... Ser antagonista de la ira. Ya. Por eso digo que hay que buscar... No, claro, joder, no es fácil. Claro. O sea, lo fácil sería el perdón, pero es que no aprendes de ello. O sea, yo creo que no. O sea, saber que te has sobrepasado con una persona y que te perdona te ayuda en el momento, te calma, o sea, te dices, oh, qué bien, me ha perdonado, guay. Pero es que igual lo vuelves a hacer. Ya. Creo que cuando haces algo mal tiene que haber un choque de alguna manera y tienes que darte cuenta tú, después de pegarte ese choque, de que has hecho algo mal. No que sea alguien que te perdona, me ha perdonado, guay, pues entonces ya está, me olvido de ello. Ya. Por eso creo que es mejor regulártelo tú mismo. Y es más difícil, pues claro. ¿Hasta qué punto se ve afectada nuestra identidad por cómo manejamos la ira? Lo más profundo, la ira yo creo que es uno de los sentimientos más fuertes que hay. Entonces, según cómo sepas regularla, tu personalidad cambia por completo. Porque las situaciones a las que te enfrentas en la vida, además, cambian por completo. Una persona más irascible se mete en... Bueno, ya no en problemas, sino que va por un camino completamente distinto al de una persona que es más calmada, ¿no? Que no sabe, o que sabe controlarla y no desatarla. Entonces, tus vivencias es lo que cambia en tu personalidad. Por ende, si tu ira condiciona tus vivencias, también condiciona tu personalidad. Bueno. Hemos dicho que la ira es un sentimiento humano, o sea, y ¿tú crees que es, o sea, que directamente es que tenemos que aceptar que es como parte de la humanidad o que deberíamos de intentar erradicar o por lo menos minimizar los efectos y las acciones a las que lleva? Creo que habría que intentar, no erradicarla para nada, porque ya te he dicho que me parece interesante, pero creo que habría que saber educar es que realmente saber educar. Creo que lo importante es controlarla. Sí. Como ya he dicho varias, sí. Entonces, como sociedad, hacer que el resto intente controlar mejor su ira, me parece una cosa muy difícil de pedir. Intentar que el resto, o sea, es un poco obligar al resto a ser de una manera concreta. Entonces,
no sé, también es divertido, no divertido, sino lo que le da la gracia a la vida es que las personas sean distintas. Entonces, creo que es injusto, sí, cuando alguien ejerce su ira sobre ti, pero no significa que no significa que haya que erradicarla. Creo que cada uno tiene que pensar bien cómo es y darse cuenta. Hay que no erradicarla, pero sí limitarla. Como para eso existen las leyes, para eso existen ese tipo de cosas que lleva a la gente hasta un punto y el castigo, bueno, sí, hace que, pues eso, hace intentar ver a la gente que se ha sobrepasado. Sí, pero no erradicarla. Y como una última pregunta, ¿tú crees que la ira puede ser una fuente de motivación o siempre va a ser una interrupción a la paz interior y a la calma? Me parece una motivación súper lícita. O sea, la ira, ya lo he dicho, sientes una justicia hacia ti, te sale la ira y es lo que te hace emprender una serie de acciones para luchar contra esa injusticia. Desde eso más básico, pues se puede expandir a todo el resto de situaciones. Entonces sí, me parece maravilloso como motivación. Pero eso. Si el estado ideal es la calma, ¿no? Entiendo yo, o la paz interior. O sea, no, yo no creo que el estado ideal sea la calma. Creo que la calma es importante para regular la ira. No creo que haya que estar siempre calmado. Hay que encontrar el limbo entre las dos. Bueno, con el resto de emociones también, pero sí, claro, estas dos que son los dos polos, pues creo que hay que estar en un medio. Para algunas ocasiones necesitas tener más calma y para otras necesitas tener más ira. En una lucha ya no bélica, ya no física, en cualquier lucha necesitas un poco de ira, necesitas estar convivencia y también con calma para no sobrepasarte. Pues eso. Vale, pues muchas gracias y ya estaría. Encantado. Nos vemos la semana que viene.